Gracias, señoras y señores, por estar en sintonía de TN23 y de su programa de análisis a la medida. Nosotros acá, junto a todo el equipo de este canal, estamos listos para llevarle este análisis. Pero antes saludamos a mi compañera de fórmula, Sandy Monroy. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por siempre estar atentos a este programa. Es un gusto poderles informar y, por supuesto, acompañar este análisis a Julio Talamonte. También vamos a hablar, Julio, acerca de ciertas medidas. Sí. Y el punto entonces en el que nos encontramos ahora, en el que la responsabilidad es de cada uno para evitar los contagios del COVID-19. Me parece muy bien, porque definitivamente lo que esto no es una fiesta. Así que, por favor, Sandy, gracias. Por supuesto, y de hecho hoy la ministra de Salud dio a conocer y hace el llamado también a todos los pobladores para que sean responsables con cada una de las medidas de prevención para evitar que los casos aumenten considerablemente. La doctora Amelia Flores, ministra de Salud, envió un mensaje a la población con el objetivo de concientizar sobre las medidas de prevención que deben continuar de manera estricta. Se refirió a la reapertura económica y que actualmente Guatemala se encuentra en el pico medio de la enfermedad, por lo que recordó a la población que no debe entrar en un estado de relajación. O sea, la responsabilidad de aquí en adelante es de la población. La apertura progresiva de la economía, quiero repetir, no nos está llamando a tener esas aglomeraciones en las que es más probable que nos vayamos a contagiar. Por favor, evitemos las aglomeraciones, evitemos que los adultos mayores de 60 años salgan de sus casas si no tienen una necesidad. Sabemos que hay personas que viven solas y que no tienen quien les haga las compras, ¿verdad? Pero tratemos de ayudar en el sentido de que estas personas, si estamos cercanas a ellas o somos parte de las familias, cuenten con las medidas de seguridad, de protección para poder hacer sus compras en el menor tiempo posible, pero la medida más importante es que las personas mayores de 60 años permanezcan en sus casas. Quiero insistir en que los lugares con mayor aglomeración, como lo son los mercados, son los lugares de mayor riesgo. No con esto quiero decir que no acudamos a los mercados, pero que estos puedan proveer sus servicios de manera ordenada. Este es un momento en el que tenemos que poner de la mano ambas cosas, no solo la reapertura económica que viene a ayudar no solamente a las empresas formales, sino a los empresarios o comerciantes informales que han decaído muchísimo en su economía, que están pasando de pobreza a pobreza extrema y que sabemos que definitivamente es un arma de doble filo, pero es el momento en que los guatemaltecos nos responsabilicemos. Además, la ministra dio a conocer que una persona que se haya recuperado de la enfermedad no necesita una segunda prueba, pues a partir de los 10 días de presentar los síntomas deja de ser infecciosa. Los protocolos nos indican que una persona que ya a nivel informático, como usted dice, o de la vigilancia epidemiológica, una persona que a los 21 días de haber sido positivo y que se registra en nuestros archivos y no aparece entre el listado de fallecidos, es una persona reportada como recuperada y no necesita una segunda prueba, ¿verdad? No es un requisito una segunda prueba. Una persona habitualmente después de los 10 días de haber presentado los síntomas deja de ser infeccioso. 3 días después de haber presentado el último síntoma, por ejemplo, ya no es una persona infecciosa para su comunidad, independientemente de que una persona haya resultado positiva y sea recuperada, tiene que seguir utilizando las medidas de protección igual que toda la población. También aseguró que supervisarán que los buses cumplan con lo establecido para poder continuar con la nueva normalidad. La regulación del transporte le corresponde a 2 instancias: el transporte urbano a la municipalidad de cada uno de los municipios y el transporte extraurbano al MISIBI. Sin embargo, el Ministerio de Salud trabaja de la mano con cada una de las municipalidades para que estas medidas se cumplan, para que los alcaldes conozcan ellos conocen los protocolos, para eso ellos van a aperturar o no aperturar la salida de estos vehículos.
En relación al transporte de los autobuses rojos, tengo conocimiento que aún no van a poder salir. La cartera de salud hizo el llamado a no automedicarse ni seguir lo que circula en redes sociales, en donde se habla de posibles medicamentos que pueden servir para el COVID-19. Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Las palabras de la doctora Amelia Flores, ministra de Salud. Y vamos a recapitular todo este discurso de la ministra, Sandy, porque precisamente la doctora Flores se refirió a los peligros y los cuidados en esta reapertura de actividades económicas acá en Guatemala. Enfatizó en conferencia de prensa de una manera muy especial y particular que hay que proteger con mayor énfasis al adulto mayor y en la medida de lo posible, dijo, no dejarlo salir a la calle si no es necesario. Se refirió también al tema de las aglomeraciones que pueden darse en torno a la actividad económica que se produce en los mercados, solo por mencionar algún lugar. Muchas veces las personas no están presentes en los mercados solamente para ir a comprar, por el contrario, es su trabajo del día a día y deben de cuidar, tomar las medidas de precaución y de prevención. Bueno, lo decía ayer acá en el análisis, Sandy, y creo que insisto en ello. En 15 días aproximadamente vamos a empezar a ver si de verdad el guatemalteco se había estado cuidando y si se cuida en este nuevo contexto en el cual ya depende prácticamente de la responsabilidad personal de cada quien. Así es, Julio, porque sabemos entonces, el peligro está ahí, el virus se encuentra todavía, no es que ha desaparecido, no, todavía tenemos entonces este factor de riesgo, pero si nosotros nos lavamos las manos constantemente o por lo menos utilizamos alcohol en gel, también tomamos en cuenta el uso de la mascarilla cuando estamos fuera, también es necesario mantener entonces distanciamiento social, evitar las aglomeraciones. Estas son medidas que nos pueden ayudar a reducir el riesgo para evitar también este contagio. Si nosotros hacemos o seguimos estos pasos, 3 pasos básicos, Julio, creo que podemos ayudar, efectivamente, podemos ayudar también. Tomar las medidas entonces al momento de regresar a casa, incluso la limpieza dentro del hogar, eso es algo muy importante. Este es precisamente el momento de no bajar la guardia, al contrario, entender que todo aquello que aprendimos con estas nuevas medidas de prevención que tú acabas de mencionar y que por ello es que no las voy a repetir, es solo parte ya de un hábito, ¿no? Al final de cuentas del guatemalteco para esta nueva realidad. De lo contrario, bueno, esto no sé qué es lo que podrá pasar, sobre todo en algunas situaciones que se refería la ministra Flores con el tema de las aglomeraciones. Ya per se, y tú bien lo habías dicho ya anteriormente, en los mercados, cuando habían más restricciones, pues ya había cierto temor, pero también había cierta cuestión de que eran focos de potencial transmisión de la pandemia, de la enfermedad. Pero ahora que vemos, ¿no? Ya por ejemplo el día de hoy, la ciudad de Guatemala, pues con un tránsito, una carga vehicular tremenda, que vemos las imágenes de ayer, de hoy, de ciertos mercados, pues también muy particulares acá en nuestro país, por ejemplo, como el de la zona 4, la terminal, y que vemos aquellas aglomeraciones de gente, y que vemos algunos de ellos sin mascarilla, y que vemos algunos de ellos como si fuese la época antes del COVID-19, uno se pone a pensar, wow, como que sí hay gente que piensa que el COVID-19 ya se fue de Guatemala. Por supuesto, y no es así. Entonces es importante seguir manteniendo medidas, Julio, cuidarnos y obviamente sabemos ya en unos momentos o en unos días algunos centros comerciales incluso van a iniciar también con sus actividades, han indicado que van a mantener los protocolos porque recordemos que en áreas de uso común como los famosos food court no se puede estar, entonces obviamente también hay que tomarlo en consideración, pero obviamente el hecho de que haya pues cierta vía libre en ciertos aspectos no necesariamente nos dicen, bueno, vayan, es decisión de nosotros. Ya es decisión de cada quien, ¿verdad? El ir o no ir, el cuidarse o no cuidarse. Veamos otros datos porque los contextos mencionados por la ministra Amelia Flores son bastante interesantes para el análisis. Otro de los aspectos a los cuales se refirió la ministra precisamente fue el del transporte público, ya que aparte de ser necesario, también puede ser un foco de infección. Sandy, ahora que prácticamente el cuidado depende de la responsabilidad personal, hay que recordar que no hay que salir
más de lo estrictamente necesario. Eso no hay que olvidarlo nunca. Importante será también lograr evitar en lo posible participar en reuniones que puedan darse hasta de manera clandestina o simple y sencillamente reuniones familiares por esta situación en la cual pues potencialmente siempre las personas pueden ponerse en riesgo. En conclusión, la reactivación económica y apertura de Guatemala no significa volver a los hábitos de antes, más bien significa cuidarse y protegerse más que nunca y tener esa responsabilidad con lo personal y obviamente con todos los demás, ¿verdad, Sandy? Así es, Julio. Cuando inicie ya que, por ejemplo, en Fraijanes hoy inició el transporte público, ¿es correcto? Ya en los próximos días iniciarán en otros municipios. Este es otro factor de riesgo, Julio. ¿Qué medidas debemos tomar, por ejemplo, si somos usuarios de estas unidades? Bueno, yo creo que lo primero que les recomendaría a los usuarios, sé que muchos de ustedes son grandes guatemaltecos trabajadores, usuarios del transporte público, algunos de ellos, entonces ya salen temprano, pero ahora creo que habrá que tomar cierta medida de prevención, quizá unos 15, 20, 30 minutos antes, porque con las restricciones que supuestamente vamos todos a respetar en cuanto a las capacidades en el transporte, pues número uno, va a haber que hacer una mayor espera, ¿no? Y número dos, de alguna forma esto es lo único que podrá evitar el hecho de transmitir el COVID-19 de esa manera. O en todo caso, número tres, pues será un caos tremendo y veremos los resultados dentro de poco. Pero esperemos que no, porque también puede pasar que de alguna manera, que tal vez en este momento no lo veamos, el guatemalteco cobre la conciencia necesaria en este tema del COVID-19, salga a trabajar, pero por sobre todo se cuide. Así es, Julio. Bueno, entonces hemos planteado estos puntos que son muy importantes también para que nosotros evitemos que los casos aumenten del COVID-19. Hoy fueron registrados igual más de 1000 casos positivos y esta situación entonces nos da o nos refleja que la curva de crecimiento continúa. Continúa, esto es inevitable, por eso es importante que usted lo sepa. Terminamos este primer tema, si les parece, por favor. Y Sandy, ¿qué te parece hacer dos trámites en uno? Unificar, por ejemplo, tu DPI con el número de empadronamiento. Sería perfecto, Julio, porque sabemos que mientras minimicemos los tiempos también y los procesos sería fantástico. Así que vamos a analizar este trámite y este convenio que se firmó entre el Tribunal Supremo Electoral y también el RENAP para poder realizar el proceso. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Excelente, entonces dentro de poco aquí estamos analizando ese tema y no olvide que nosotros somos a la medida. Seguimos entonces con más información. Las autoridades del RENAP y del Tribunal Supremo Electoral firmaron un convenio para que de esta forma las personas que soliciten por primera vez su DPI o bien tramiten la reposición de este documento puedan de una vez ser empadronados. El convenio permitirá poner en marcha los mecanismos informáticos que permitan cerrar la brecha de 2.7 millones de ciudadanos que no están empadronados y facilitar el enrolamiento a nivel nacional como en el extranjero. Estaremos dando inicio a empadronar en forma simultánea y luego el Tribunal Supremo Electoral estará volcando todos sus esfuerzos para empadronar 2.700.000 ciudadanos. Es que ciudadano que llegue a emitir su documento, solicitar su documento personal de identificación, automáticamente por herramientas desarrolladas por ambas instituciones, se comunicarán en línea para formar el padrón electoral hacia el Tribunal Supremo Electoral, que aquí nos darán que ya está empadronado, y automáticamente regresará como un acuse de recibo o una respuesta hacia el RENAP, para que nosotros podamos apoyar en nuestras oficinas, en las más de 340 oficinas. Asimismo, se incluye la migración de los números de empadronamiento al del Código Único de Identificación. Se estará haciendo una programación del traslado de la información. Realmente es trasladar la información en tiempo real. Lo que sí es cierto, también el señor presidente indicaba que tenemos una brecha de 2.700.000 personas aproximadamente que no han sido empadronadas. Por supuesto, se va a determinar la hoja de ruta para poder determinar, por ejemplo, cómo se puede hacer la transición del DPI para el número de empadronamiento. Por aparte, se contempla poner en línea los registros del padrón electoral de los últimos procesos electorales. Asimismo, una mesa técnica de coordinación definirá la hoja de ruta y la fecha en la que comenzará a aplicarse dicho sistema para estar listo previo al proceso electoral.
Un interesante tema definitivamente, porque mientras más eliminemos la burocracia será mejor para el guatemalteco. Veamos estos datos, por favor, para empezar el análisis. Sandy, facilitar al guatemalteco los trámites que le corresponden y evitar la burocracia y la pérdida de tiempo siempre va a ser definitivamente una medida bien vista, por supuesto, y también va a ser una medida positiva. Este es el contexto que enmarca el convenio de cooperación que apenas hemos visto han suscrito el día de hoy tanto el RENAP como las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, para que los guatemaltecos puedan tener, como tú dijiste, de una vez su DPI y su número de empadronamiento. Esto conlleva una serie de medidas y esfuerzos, sobre todo de carácter informático, a los cuales hay que prestarle particular atención. ¿Y por qué digo esto? Bueno, simple y sencillamente recordemos en el caso del Tribunal Supremo Electoral que el sistema informático no fue el más confiable, al menos en la primera vuelta de las pasadas elecciones, y ahí es donde hay que poner mucho ojo. Así es, Julio. Mira, al final yo creo que, o no sé qué piensas tú, pero mientras más facilites los procesos, creo que también motivas más a las personas. Claro. Entonces, a lo mejor el hecho de hacer una fila, pues destinar un tiempo para poder empadronarse, no era un incentivo para las personas y por eso algunos no lo hacen. Sí, es correcto. Entonces, facilitándolo, pues puedes tú darle entonces esa herramienta para que ellos, pues de una vez, pues tengan este requisito para poder votar. Sí, porque lo que acostumbraba el Tribunal Supremo Electoral normalmente era que varios meses antes de las elecciones, pues se apostaban y se ponían, colocaban algunos pequeños lugares, mesas específicamente, en varios centros comerciales, por ejemplo, donde hay una aglomeración importante de personas, y ahí esperaban que el guatemalteco llegara a empadronarse, pero yo recuerdo que nunca vi unas largas filas y colas en esa situación. Tal vez los últimos días. Probablemente, ¿verdad? Eso sí, al estilo Chapín. Ahora bien, si cuando de una vez vas a tramitar, por ejemplo, por primera vez tu DPI, este mismo número de tu DPI va a ser el número del padrón, porque esa es la idea del empadronamiento, entonces va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más ágil, va a ser mucho más efectivo. Y bien tú lo decías, esto va a incentivar probablemente, ¿verdad? Sí. Para que muchas personas más, sobre todo los jóvenes, que fueron los grandes ausentes en la elección anterior, pues puedan participar y disponer y gozar también, como hacer valer su derecho, en este caso cívico y político, del sufragio universal. Y aparte de ello, facilita también los procesos para el Tribunal Supremo Electoral, porque obviamente cuando tienen que ellos iniciar con todo el empadronamiento necesitan recursos económicos, porque obviamente se necesita la contratación del personal que va a estar atendiendo en los diferentes puntos para poder empadronar a las personas, mientras que con esta alianza también pues se podría reducir un poco y optimizarlo para hacer otros procedimientos, por ejemplo. Esto que dices es muy importante, sobre todo considerando que la idea sería, y esto fuese bastante ideal, que el número que tenemos de DPI, que por cierto en el caso mío me costó muchísimo aprendérmelo, fue una cuestión terrible, pero bueno, al final de cuentas lo hice, fuese el mismo número del empadronamiento, el mismo número del pasaporte y el mismo número de algunos otros trámites que pudieran inclusive empezar a enlazarse. Es decir, si se inicia en este momento a través de este convenio y funciona bastante bien entre el Tribunal Supremo Electoral y lo que es el Registro Nacional de las Personas, pues interesante será para dar un paso de calidad, un paso realmente hacia la modernización en los trámites de nuestro país. Así es, Julio, pero hay más datos que yo quiero que tú nos compartas, porque este tema es muy relevante, la verdad. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. A ver, también pueden existir riesgos, Sandy, esto no hay que olvidarlo en este tipo de procedimientos, ya que debe garantizarse la total integridad de los datos informáticos a efecto de evitar alguna posible anomalía en las elecciones. Es obligación de cada uno de los ciudadanos guatemaltecos poder cumplir con los deberes cívicos que conllevan implícito el empadronarse para poder emitir sufragio, cosa que a veces también el guatemalteco no hace, hay que decirlo. Ventaja, Sandy, de esta alianza interinstitucional es que puede motivar a que más guatemaltecos, y estoy hablando particularmente una vez más de los jóvenes, pues puedan hacer esto, es decir, participar del próximo proceso electoral. Otro de los aspectos esperanzadores es que se quiere implementar este proceso, que ahora que falta un tiempo prudencial, es decir, 3 años y unos cuantos meses para el próximo proceso electoral, por lo cual hay suficiente tiempo para aprobarlo, para poder perfeccionarlo y para hacerlo funcionar de una manera pronta, eficiente, efectiva y eficaz. Por supuesto, y las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, en este caso los magistrados, bien mencionaban que están revisando para
evitar que los errores que se cometieron en las elecciones pasadas se puedan volver a cometer. Y creo que este es uno de los puntos también, facilitar y fortalecer el tema del empadronamiento, porque eso también va a representar tener pues un número mayor de votantes. Exactamente, entonces eso es muy importante, que puedan buscar también esas alianzas que son muy importantes. Yo creo que el RENAP pues estaría en toda la disposición, ¿no?, de poder ayudar también, porque es parte del servicio ciudadano que ellos brindan. Yo creo que sí, Sandy, sobre todo cuando consideramos, y tú lo viste, ¿no?, en esta época de mayores restricciones del COVID-19, en la sede central aquí del RENAP, ubicada en la calzada Roosevelt, eran alrededor de 5 o 6 cuadras de colas antes de que abriese esta oficina del RENAP, de personas esperando hacer un trámite. Entonces imagínate si esas colas las tienes que hacer después para empadronarte, definitivamente no vas, ¿verdad? No, porque al final las personas lo pueden tomar, bueno, al final no gano nada, no me quitan nada, entonces qué bueno, la verdad, que se buscan este tipo de proyectos para poder facilitar así los trámites que, como tú lo indicabas, a veces son muy burocráticos. Nosotros seguimos en este mismo instante aquí en A la Medida con más información. Y hablaremos acerca de la donación que recibió Guatemala. Fueron kits de pruebas PCR para la detección del COVID-19. Esta donación fue realizada por parte de la Embajada de la República de Corea en el país. La donación está valorada en $300.000, equivalente a kits de pruebas PCR para la detección del COVID-19. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió la donación y enfatizaron en que se han redoblado los esfuerzos en el país para enfrentar la pandemia por coronavirus. El embajador de la República de Corea en Guatemala señaló que la donación es parte de la muestra de compartir conocimientos y experiencias durante la lucha y prevención del COVID-19. Pues entre Corea y Guatemala tenemos larga trayectoria de diplomacia bilateral que duró más de 6 décadas. Pero especialmente en esta época de pandemia mundial, queremos colaborar con nuestros amigos chapines. Hoy hemos reajustado nuestro presupuesto de la embajada. En vez de entregar a ustedes vehículos, queríamos entregar lo que más necesitan ustedes, que fue kit de pruebas. Pues todavía nuestro gobierno está empaqueteando otras segundas donaciones de kit de pruebas, que equivaldría a $200.000. Pero otro reajuste de nuestro gobierno está preparando tercera etapa de donaciones. Bueno, la materia hemos solicitado a su gobierno que lo seleccionen, que sea kit de pruebas o mascarillas o gel de alcohol o cualquier, pero estamos a su lado siempre. Los más de 7.000 ciudadanos coreanos residentes en el país recientemente realizaron una recolecta y entrega de alimentos y suministros para el combate de la pandemia, así como mascarillas, alcohol en gel y trajes protectores. Sandy, cuando hablamos de los niños, generalmente es una alegría, y los jóvenes también, pero hay un dato muy triste: aumenta el número de suicidios en menores de edad en nuestro país. Si quieres saber más datos y por supuesto el análisis, acompáñenos, porque después de la pausa estaremos tratando este tema. Así es. Señoras, señores, ya regresamos, porque somos A la Medida. Gracias por seguir en sintonía de TN23 y de su programa A la Medida. Hablemos ahora de las muertes de menores de edad. Durante el primer semestre de este año se han registrado más de 200 y dentro de estas tenemos casos de suicidios. En el caso de los niños y adolescentes, de enero a junio del 2019, 2 de cada 10 muertes violentas eran suicidios por ahorcadura. En el mismo periodo de ese año, la cifra aumentó a 3 de cada 10. La violencia física, sexual o en cualquiera de sus manifestaciones u otros factores impulsan a los menores a tomar la fatal decisión. De las 182 muertes de menores de sexo masculino, el 28% fueron por ahorcadura. Y me ha hecho pensar también en uno de los casos que le dimos seguimiento a un niño, porque a duras penas tenía 12 años de edad, en Esquipulas, en una aldea de Esquipulas, en Chiquimula, que de un momento a otro tomó una decisión fatal de esta naturaleza. Todavía no sabemos exactamente qué fue lo que lo motivó,
pero sí hemos ido encontrando también una tendencia al suicidio sobre todo niños ya en la última etapa, me refiero a 11, 12 años de edad y adolescentes. Sin embargo, estos datos deben ser confirmados por el INASIF. De enero a junio de este año, 236 niños, niñas y adolescentes murieron de forma violenta. De estos decesos, 54 fueron de menores de sexo femenino. Las principales causas de muerte en menores son por heridas de arma de fuego, arma blanca, estrangulación, ahorcadura y desmembramiento. Un tema por demás preocupante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los niños, estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando supuestamente del futuro del país. Vea estos datos, por favor. Sandy, las razones detrás del suicidio o del intento de suicidio de un menor de edad usualmente son muy complejas y hay que escudriñar para llegar a la raíz de ellas. El suicidio es relativamente raro entre niños, pero aumenta grandemente durante la adolescencia. Tal vez muchos olvidamos cómo se siente ser adolescente. Un periodo, como tú recordarás, que puede estar lleno de estrés, de preocupaciones, de presión, de adaptarse socialmente, tener un buen rendimiento académico, de actuar de una manera responsable, donde hay muchas presiones y donde, aparte de eso, si tu entorno familiar es complejo, es complicado y hay una violencia, por ejemplo, en el seno del hogar o hay una situación en la cual muchos niños son abusados tanto física como sexualmente en el seno del hogar o simple y sencillamente los padres están completamente ausentes o hay también un maltrato infantil, un maltrato de adolescentes, bueno, entonces estamos viendo esta situación, ¿no? Y en Guatemala está aumentando y es terrible. Por supuesto, Julio. La situación aquí es que lamentablemente no se le presta atención a esas señales que se dan de forma temprana. Se ignoran en ocasiones, no se les da la importancia, a veces se piensa que es un capricho de un niño y no se dan cuenta de que existen ciertas señales que pueden prevenir también estas situaciones. Sí, hay algunas situaciones en las cuales precisamente hay alertas tempranas, como tú le estás llamando, donde los niños cambian completamente su forma de ser. Un niño generalmente es una persona pues que fuera que está aprendiendo a vivir en este entorno, en este mundo tan complejo, es alegre, es vivaz, le gusta jugar, vivaracho, digámoslo así, de esa manera, es curioso per se, por ser un niño, por ser un joven. Sin embargo, estos niños se van volviendo retraídos, estos niños van borrando la sonrisa, por ejemplo, de su rostro y se van convirtiendo en otro tipo de personas. Máxime, que aquí también en Guatemala vemos, fuera de los factores que hemos mencionado, que muchos de ellos, siendo niños o adolescentes, son obligados a salir de su entorno, que debería ser un entorno para cuidarlos, y estar sometidos inclusive a una explotación laboral a través de situaciones tan terribles como la misma trata de personas, y lo vemos en cada uno de los semáforos, muchas veces por los mismos padres, por la supuesta necesidad que hay y que muchas veces también es real, o en muchas ocasiones a través de grandes redes que los alquilan y por supuesto que los van a maltratar, ¿no? Efectivamente, Julio, hay distintos factores o razones por las cuales un niño llega a llegar a este extremo. Y es que es complicado, Julio, porque te pones a pensar un niño que ya esté considerando su muerte, es algo muy fuerte. Esto nos puede indicar que hay algo demasiadamente traumante para este menor que lo lleve a tomar esta decisión, que es lamentable y sobre todo también tiene algo de trasfondo. ¿Qué vida tan mala, tan difícil, tan compleja, tan dura puede tener un menor de edad que lo lleve a tomar esa decisión? Y de esos factores a los cuales tú te estás refiriendo, yo quiero que usted vea estos datos para que se dé cuenta de la dimensión precisamente de este problema. Es que, Sandy, las razones detrás del suicidio o del intento de suicidio de un menor de edad usualmente pues llegan a ser muy complejas. ¿Cómo? Los problemas mentales como la ansiedad, la depresión, la bipolaridad o incluso el insomnio aumentan el riesgo de pensamientos suicidas. Estos casos usualmente ocurren tras un evento importante, un evento estresante en la vida de los menores de edad. ¿Cuáles puedes decir tú? Bueno, como los problemas que se pueden tener en la escuela, en el colegio, la separación de los padres, ¿no?, de la pareja, la muerte de un ser querido, un divorcio, problemas familiares, problemas financieros o problemas de maltrato físico o de maltrato sexual. Los menores de edad, además, son víctimas y cada vez en mayor medida del denominado bullying o abuso en sus hogares. También tienen un riesgo mayor de desarrollar estos pensamientos suicidas. ¿Qué tanto? De cada 10 muertes de menores y adolescentes
adolescentes en Guatemala. El año pasado 2 morían o fallecían por suicidio. Ahora aumentó a 3 esta cifra. Y si seguimos así, llegaremos a 4, a 5 y 6. Algo hay que hacer en la salud mental y en la inteligencia emocional. Y es que ese es el punto, Julio. La salud mental es algo que se deja en el olvido. Correcto. Algunos piensan todavía y tienen ese pensamiento retrógrado, ¿no? Exactamente, de que, por ejemplo, ir con un psicólogo es porque está loco. Sí, no es así. Es parte de un procedimiento para poder ayudar en ciertos problemas que cada persona tiene. Y en este caso, los niños obviamente también tienen que recibir un acompañamiento. Entonces, hay situaciones que ocurren a lo interno del hogar, incluso factores externos que le pueden afectar y que entonces prestarle poca atención a esta situación los puede llevar a esta decisión fatal. Por lo tanto, es muy importante tratar este tema. Sí, esto viene a ser fundamental. El tema de algo que olvidamos, que es precisamente lo que en este momento tratamos de analizar y hacerle ver. La salud mental ya es una necesidad, no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo. Los niños están expuestos a muchas situaciones que se vuelven estresantes, entonces ir a un psicólogo ya debe ser casi que una situación normal, 1 o 2 veces al año, no sé cuánto habría que hacerlo, y en algunas ocasiones ir a un psiquiatra para todavía profundizar aún más en estos problemas de la mente, en estos problemas del cerebro, en estos problemas del consciente, subconsciente, del subconsciente. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero mientras tanto, hasta que no hagamos algo institucional, familiar y personalmente, lamentablemente los niños están suicidándose cada día más en nuestro país. Bueno, preste entonces atención a esas señales. Por favor, tome en consideración las recomendaciones que ya se han dado en ese análisis para evitar así más muertes por esta causa. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Así es, entonces por favor recuerde solo una cosa, nosotros somos A la Medida. Estamos de vuelta para informarle, y es que sabe usted que el sector turismo de Guatemala sigue siendo impactado por las consecuencias de la pandemia del COVID-19, y esto se refleja en la 19ª encuesta empresarial del sector viajes y turismo, el cual fue presentado el informe de la misma hoy por Así Es. Vea la información aquí en A la Medida. A la fecha, más del 80% de las empresas turísticas siguen cerradas, lo que impacta a miles de familias y a la economía. Sin embargo, a esto se suma la incertidumbre, pues la reapertura del turismo no será el 15 de agosto. Yo la fecha les digo que va a estar en base a los tableros. Dependiendo cómo cada municipio vaya buscando ser un color amarillo o un color verde, de esa forma es en la que se va a poder efectivamente empezar a tener una mejor movilidad interdepartamental. Ahí volvemos al tema de la gobernanza, volvemos al tema de la territorialidad y un libre tránsito del turismo nacional en primera instancia a aquellos destinos y lugares turísticos que desee visitar. Tenemos que para mayo la encuesta de impacto económico reflejó que la mayoría de empresas del sector turístico como tal estaban cerradas. En ese entonces, 82% de las empresas estaban cerradas al público y un dato aún más preocupante fue que 5% manifestó que habían cerrado definitivamente sus actividades. Y esto preocupa, ya que es una infraestructura productiva que se perdió básicamente durante esta pandemia, que no logró ser apoyada, pero que también no va a estar lista para la recuperación cuando el sector turismo se reactive. El efecto en el empleo también fue muy fuerte. En mayo se registró que las empresas turísticas habían despedido aproximadamente un 27% de sus colaboradores, lo cual ya vimos que en términos de empleo tiene un efecto bastante fuerte. Y al igual que en la facturación, algunas actividades fueron mucho más afectadas que otras. Por aparte, ¿qué es lo que opinan los miembros de la cadena turística para recuperar el sector? Debemos transmitir la confianza tanto al turista interno o al turista internacional con DINIS. Y esto pasa por trabajar mucho lo que es el tema de comunicación, la gobernanza en todos los destinos turísticos que existen en el país. Hay algunas áreas de conflictividad que creo que se debe trabajar tanto el sector público como el sector privado. Sin liquidez no va a haber absolutamente ninguna otra opción para las empresas para continuar sus operaciones. Y tenemos que, en ese caso, generar todo el tema de tipo de alianzas posibles con las instituciones financieras.
La Comisión de Asuntos Electorales fijó una fecha para presentar las propuestas de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. El borrador de la propuesta a las reformas de la ley electoral y de partidos políticos será presentado por la Mesa Técnica de Trabajo el próximo 15 de agosto, fecha límite que se fijó por parte de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República. Tenemos mesas técnicas de trabajo instaladas en sesiones anteriores. Derivado de ello, se han venido trabajando diversos ejes para ya plantear un anteproyecto de reformas de la ley electoral y de partidos políticos. Definitivamente hoy estamos como diputados viendo algunos avances que ya tenemos y también vamos a establecer una fecha para ya tener un anteproyecto en concreto. Esto se prevé como un avance significativo para emitir un dictamen este año y aplicar dichas reformas en el siguiente proceso electoral. ¿Sabe usted que mañana miércoles el Congreso de la República va a sesionar de forma extraordinaria y van a conocer ya planteados en agenda, por ejemplo, el tema de la posible extensión y aprobación de la misma en cuanto a la prórroga del estado de calamidad? También está agendado para esta sesión plenaria el que puedan entrar a conocer directamente la votación para la elección de magistrados, tanto de Corte Suprema de Justicia como de Sala. Pero si quiere información más detallada, véala en este momento. De manera urgente, la Comisión Permanente del Legislativo convocó a las 10 de la mañana de este miércoles a los diputados a la sesión extraordinaria, donde se tiene previsto en el orden del día varios puntos de interés. Vamos a conocer, por supuesto, el decreto que se refiere al estado de calamidad que ha decretado el organismo ejecutivo. También vamos a, por supuesto, a conocer una iniciativa de ley relacionada con un préstamo para la Universidad de San Carlos. Continúa en agenda en su segundo debate las modificaciones a la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional. Tenemos previsto como parte de la agenda de reactivación económica ya consensuada con los jefes de bloque y con algunas presidencias de comisiones, conocer en tercer debate la ley del leasing. Y también por obligación legal tenemos que escuchar un informe que trae el señor presidente del Banco de Guatemala, lo cual también está considerado. Y está considerado como último punto la continuación del proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. El estado de calamidad por el COVID-19 se deberá ratificar, modificar o improbar por parte de los parlamentarios, quienes lo estarán discutiendo este miércoles, al igual que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría. Guatemala alcanzó precios históricos durante una subasta electrónica en el tema del café. Y vamos a ver si en realidad se detuvo el cronómetro y finalizada la subasta. Con emoción concluyó la subasta electrónica Cup of Excellence 2020, donde se obtuvo un precio récord histórico por lote y por libra. En este último caso, se alcanzó un valor de $180. Llevamos 17 años realizando este esfuerzo, que es una plataforma que le da a los productores un mayor acceso a mercados internacionales, un mejor precio por el café y nos posiciona a sí mismo como país productor de café de calidad. Entonces esta plataforma lo que busca, además de eso, es premiar el esfuerzo y la calidad de los productores nacionales. Pero estamos alcanzando precios de $180 la libra versus un precio de $80 la libra que teníamos anteriormente como precio histórico. Entonces estamos alcanzando récord en precio más alto y también estamos alcanzando récord en precio promedio histórico. Este tipo de actividades busca elevar el precio del café nacional. Sí, la idea es cada vez más utilizar estas plataformas para que el productor pueda tener ese acceso a esos mercados y el café de Guatemala cada vez se posicione mejor en los mercados internacionales. Para nosotros siempre un honor contar con su sintonía y mañana desde ya a las 21 horas está invitado acá en TN23 y su programa A la Medida. Que descanse, feliz noche y hasta mañana. Nos vamos, pero regresamos. Chao.